La constancia, la dedicación son fundamentales en todo aquello que hacemos, mucho más en el tejido, porque lo hacemos con todo el amor del mundo. Muchas veces también nos toca rectificar, pero eso es parte de este proceso. Soy Marlene de Rocío y tan emocionada porque una nueva semana en la que nos estamos haciendo compañía, en la que estamos haciendo aquello que nos gusta, esa magia de tejer con nuestras manos. Este chalequito me encanta, su puntada es muy linda, la vamos a tejer en nuestra talla. ¿Y cómo lo hacemos? Con mi técnica personal de tejido. ¿En qué consiste? En tomar una blusa de tela, la cual nos queda a nuestra medida, y sobre ella vamos calculando las cadenitas, las puntaditas, y al final la prenda nos va a quedar a la medida de cada una. Es muy importante su apoyo. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de ese fuertísimo like, a través de compartir con todas sus amistades. Suscríbanse a aquellos que aún no lo han hecho. Y los anuncios, por favor, mírenlos, porque de esa manera yo les puedo seguir compartiendo más de estos lindos tutoriales. Siempre deseando que esta semana sea bendecida y nos vaya de maravilla. Y ahora ya saben que ya llegó el momento de tejer, así que manos al tejido. Para tejer necesitamos 300 gramos. En este caso estoy utilizando una fibra acrílica que tiene un grosor de 2 milímetros. El crochet 2.5, el cual es de aluminio. Señaladores, aguja, botones, tijera y un vestido a nuestra medida. En este diagrama les indico cómo vamos a tejer nuestro chaleco. Iniciaremos tejiendo los cuadritos o pastillitas. Vamos a tejer en una sola pieza. Vamos a tejer desde la parte inferior hacia arriba. Luego vamos a unir en los hombros, a tejer una puntilla en todo el contorno y así llegaremos hasta el final. Como referencia estoy tejiendo la talla L. Utilizo un acrílico de 2 milímetros. Los 300 gramos y el crochet 2.5. Este es el cuadrito que vamos a tejer. Como se fijan, tiene 1, 2, 3 y 4 esquinas. Y ahora comenzamos. Tomando el hilo, recuerden dejar una cantidad desde aquí hasta empezar de alrededor de 5 centímetros. Enganchamos y vamos a tejer las cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Buscamos el inicio y enganchamos con un punto deslizado. Así formamos una pequeña argolita. Dentro de ella vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. 1 y 2 cadenitas más, tomamos la lazada y dentro de la argolita. Y aprovechamos para ocultar el resto del hilo. Y vamos a tejer varetas. De esta manera. 1 y 2 cadenitas, tomamos la lazada y nuevamente vamos a tejer otra vareta más. Y así continuamos tejiendo 2 cadenitas y la vareta. Y así continúo hasta completar 8. 8 varetas separadas por 2 cadenitas. Llegamos al inicio, contamos 1, 2, sobre la tercera cadenita enganchamos con un punto deslizado. Y vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. Y ahora continuamos con la siguiente fila, con la última fila. Pasamos a la parte interior de este espacio con un punto deslizado. Y ahora 1, 2 y 3 cadenitas que reemplazan a una vareta. Tomamos la lazada y en el mismo espacio enganchamos para tejer
otra vareta. En total vamos 2. Ahora 3 y 4. Vamos a tejer 4 varetas o puntos altos. Y ahora 1, 2, 3 cadenitas. Nuevamente tomamos la lazada y en el espacio siguiente vamos a tejer nuevamente 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Nuevamente tomamos la lazada y en el espacio siguiente vamos a tejer 4 varetas. Es decir, en cada uno de los espacios respectivos vamos a tejer 4 varetas. Ya vamos con la número 2, la número 3 y ahora la vareta número 4. Nos queda de esta manera. Ahora vamos a repetir lo que tejimos aquí. 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y ahora en el espacio siguiente me corresponden las 4 varetas. Ya están listas y ahora las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente enganchamos para tejer en el espacio siguiente las 4 varetas más. Y ahora vamos a seguir la secuencia. Me corresponden 3 cadenitas, luego 7 de separación, así como lo realicé aquí. Y así estoy llegando al final de la fila. Fíjense que aquí tengo 3 cadenitas, las varetas, y ahora para culminar la fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Y enganchamos aquí. Sobre esta cadenita, enganchamos con un punto deslizado otra cadenita para darle seguridad a nuestro tejido y cortamos dejando alrededor de 10 centímetros. Alamos y así el cuadrito ya está listo. A manera de referencia vamos a medirlo. Mi cuadrito mide 7 centímetros. Esta es la medida que yo alcancé. Sus cuadritos pueden medir más o menos. Todo depende de nuestra manera de tejer, de nuestro material. El resto de cuadritos los vamos a tejer de la misma manera. Pero en la última fila vamos a aprovechar para unir en esta parte de aquí, aquí y aquí. Estoy tejiendo ya el siguiente cuadrito. Fíjense muy bien que aquí empecé la última fila. Seguí tejiendo, tengo una esquina, tengo la segunda y en la tercera ya voy a realizar la unión. Como les mencioné, tejemos de la misma manera. Ahora me corresponden las 7 cadenitas. Empiezo tejiendo 1, 2, 3. En este momento tomamos el cuadrito que ya está listo y lo colocamos de esta manera, para así poder observar mucho mejor. Y pasamos por la parte central de aquí y con un punto enano realizamos la unión. Y nos faltan tejer 1, 2 y 3 cadenitas más y así completamos las 7 cadenitas. Tomamos la lazada y en este espacio me corresponden tejer las 4 varetas. 1, 2, 3 y 4, porque la puntada sigue igual. Ahora nos corresponden 3 cadenitas. Tejemos la primera y a la segunda la reemplazamos con un punto enano, porque pasamos, fíjense muy bien, por aquí. Enganchamos con el punto enano y otra cadenita más. Así completamos las 3 y continuamos. En este momento, las 4 varetas más. Como se fijan, la puntada es igual, solamente que aprovechamos en la última fila para realizar la unión. Listas las 4 varetas, me corresponden las últimas 7 cadenitas. Empiezo 1, 2, 3. Engancho en este espacio, fíjense muy bien, con un punto enano. Sería la cadenita número 4, 5, 6 y 7. Y enganchamos aquí, donde empezamos la última fila. Recuerden siempre una cadenita para darle mayor seguridad y ya corté el hilo. Así, nuestros cuadritos
Ya están listos y unidos. Ahora vamos a seguir tejiendo el resto de cuadritos y los vamos a unir en estas partes respectivas. Así como acabé de realizar esta unión, continuamos con las siguientes. Vamos con el tercer cuadrito. Fíjense que aquí empiezo la última fila. Ya tejí una esquina, tejí la segunda y en la tercera voy a realizar la unión así como lo acabé de realizar. Así que continuamos. Está lista la unión y continuamos tejiendo y uniendo hasta tener la cantidad necesaria. Este es el resultado luego de tejer y unir. Les cuento que el largo que yo elegí para mi chalequito es de 62 centímetros. Cada una vamos a decidir tejerlo más largo o más corto. Todo depende de nuestro gusto. Una vez que hemos tejido esta franja de cuadritos, lo vamos a medir en esta parte de la cadera. Así coloqué envolviendo el vestido para que así el cálculo nos quede muy bien. Fíjense cómo nos queda por la parte de atrás y esta es la parte del frente. Vamos a trazar una línea en la mitad y vamos a calcular que nos quede un espacio a cada uno de los lados equivalente a un cuadrito. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque los cuadritos no llegan hasta el borde de nuestro chaleco. Fíjense, luego con otra puntada vamos a completar este espacio. Entonces, teniendo en claro esta indicación, continuamos lo que les dije, calculando un cuadrito que falte a cada lado. Esa es la medida. Ahora vamos a revisar nuestro diagrama. Así es como vamos a tejer nuestro chaleco en una sola pieza. Fíjense que para la parte inferior necesitamos 2 franjas de cuadritos, así que empezamos con la segunda. Tejemos el cuadrito. Aquí empecé la última fila. Tengo una esquina, tengo la segunda. Vamos a unir en la tercera y en la cuarta. Está lista la unión. Nos falta aquí. Así que vamos a tejer las primeras 1, 2 y 3 cadenitas y vamos a realizar la unión aquí donde ya están unidos los dos cuadritos. Tomamos de esta manera y así observamos mejor. Aquí donde están unidos en la parte central enganchamos con el punto enano y tejemos 1, 2, las últimas 3 cadenitas que nos faltaban. Recuerden para completar las 7 cadenitas. Y ahora unimos aquí, porque el resto sigue igual, con un punto deslizado, una cadenita para darle mayor seguridad y dejando la cantidad suficiente de hilo para luego ocultar y asegurar. Y ahora continuamos con el siguiente cuadrito. Aquí empecé la última fila, tengo una esquina. Ahora en la segunda voy a unir aquí, en la tercera y luego aquí en la cuarta. Ahora vamos a unir aquí. Continúa con la misma secuencia. Las 3 primeras cadenitas, el punto enano al cual vamos a girar y así observamos. Justamente aquí, donde se juntan, también realizamos un punto enano, las 3 cadenitas más que nos faltan y colocamos para que se fijen cómo queda la unión. Y ahora que está listo, nos corresponden las 4 varetas en este espacio continuo. Como les mencioné, la unión sigue igual, la puntada sigue igual. Y así voy a continuar hasta culminar. ¿Verdad que la unión nos quedó hermosa? Ahora, así como uní este cuadrito, voy a unir los demás hacia esta parte de aquí. Tengo el siguiente cuadrito y como se fijan, aquí empecé la última fila, ya tejí una esquina. Voy a unir en la segunda, en la tercera, en la cuarta y culminaré aquí. Y así continúo hasta completar con toda la segunda franja. Continúo tejiendo, fíjense. Ahora que ya están listas las 2 franjas de cuadritos, vamos a seguir tejiendo más cuadritos. Nos fijamos en el diagrama. Vamos a ubicar hacia arriba, desde aquí hasta la altura del hombro. Para ello, tengo el siguiente cuadrito. Vamos a ubicar.
Así observamos mejor. Aquí empecé la última fila. Tengo la primera esquina, la segunda. Voy a unir en la tercera y en la cuarta. Y así ya está listo. Y ahora el resto de cuadritos los vamos a seguir ubicando de la misma manera. Tengo la primera esquina, la segunda. Voy a unir en la tercera y en la cuarta. Y así de manera sucesiva. Para llegar al hombro, yo tejí 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ustedes también tejan la cantidad necesaria hasta llegar hasta aquí. Y ahora, así como realizamos en esta parte, también lo vamos a realizar en la otra. Ahora la otra parte también ya está lista. Antes de continuar, les explico. Esta parte que queda libre, luego la vamos a llenar con una puntada que nos queda hermosa, la misma puntada con la que vamos a tejer. Y ahora continuamos tejiendo. Al chaleco lo coloqué de esta manera para así poder observar en una sola pieza. Vamos a tejer de ida y de vuelta de esta manera. Así observamos mejor en el diagrama cómo vamos a tejer, ya que estamos tejiendo en una sola pieza. Tenemos listos los cuadritos, la parte inferior y las dos partes del delantero con los cuadritos. Así que vamos a tejer de esta manera de ida y de vuelta hasta llegar a la altura de las mangas. Y empezamos atando el hilo aquí. Con la ayuda del crochet pasamos y atamos. Recuerden siempre dejar una cantidad suficiente de hilo. No dejemos poco hilo. Así observamos mejor dónde atamos el hilo, en esta parte de aquí. Y ahora sí, empezamos tejiendo una y dos cadenitas. Tomamos la lazada y aquí enganchamos para tejer una vareta, una cadena y una vareta más. Se forma una V. Una, dos, tres cadenitas. Tomamos la lazada y nos dirigimos aquí. Vamos a tejer otra V. Una vareta, una cadena y otra vareta más. Y continuamos. Una, dos, tres cadenitas. Y nos dirigimos aquí, a este arquito. Aquí también vamos a tejer una V. Una vareta, una cadena y otra vareta más. Una, dos y tres cadenitas. Y nos dirigimos a este espacio. Fíjense cómo ya estamos pasando al siguiente cuadrito y continuamos con esta misma puntada, con esta misma secuencia. Una V, una, dos, tres cadenitas y pasamos aquí. Y así, con esta puntada vamos a continuar hasta llegar al otro extremo. Estamos llegando ya aquí y también vamos a enganchar. Vamos a seguir enganchando en los bordes para que nos quede muy bien nuestra puntada. Así que culminamos esta fila. La puntada nos está quedando hermosa. Una, dos, las tres cadenitas y volvemos a enganchar en esta parte de aquí. Porque la puntada se mantiene de esta manera. Una, dos, las tres cadenitas porque fíjense, ya estamos por llegar aquí al borde. Aquí vamos a realizar la última V. Una vareta, una cadena y otra vareta más. Una y las dos cadenitas y vamos a enganchar aquí, en esta parte. Así como lo hicimos en el inicio de la fila, también lo realizamos aquí. Y así esta fila está lista. Observe muy bien cómo nos queda. Y ahora giramos para continuar con la siguiente. Con la siguiente fila. Una vez que giramos nos encontramos aquí y vamos a tejer una y dos cadenitas más. Tomamos la lazada y aquí en medio de la V vamos a tejer
otra V, una vareta, una cadena y otra vareta más. Fíjense muy bien cómo nos queda. Y ahora continuamos. Una, dos cadenitas, enganchamos en la parte central de este arquito con un punto enano. Una y dos cadenitas más. Y dentro de la V vamos a tejer otra V. Una vareta, una cadena y otra vareta más. Así tejemos con esta puntada. Y repetimos una, dos cadenitas. Enganchamos en la parte central del arquito y nuevamente dos cadenitas más y una V sobre cada V de la fila anterior. Nos queda así y vamos a continuar hasta llegar al siguiente extremo. Como se fijan, la puntada sigue igual. Estamos llegando aquí y acerca al borde donde vamos a realizar la unión. Continuamos, nos falta tejer sobre la última V, las dos cadenitas y aquí enganchamos para tejer la vareta, la cadena y la otra vareta más. Así formamos la V. Y ahora, una y dos cadenitas y vamos a enganchar aquí. Así como lo hicimos en el inicio, enganchamos con un punto enano. Ahora nos vamos a dirigir aquí. Fíjense muy bien a esta parte de aquí. Para ello vamos a tejer una, dos y tres cadenitas y vamos a enganchar aquí. Enganchamos con un punto enano. De esta manera ya hemos subido para empezar la siguiente fila. Y ahora vamos a girar. Vamos a girar de esta manera para continuar. Y ahora que ya giramos, continuamos con la siguiente fila. Fíjense muy bien cómo nos está quedando la puntada. Y ahora desde aquí nuevamente vamos a repetir esta primera fila que la tejimos al inicio. Una y dos cadenitas, tomamos la lazada y en la parte central de la V nuevamente vamos a tejer otra V, una vareta, una cadena y otra vareta más. Así se forma la V. Una, dos y tres cadenitas y nuevamente en la parte central de esta V nos corresponde tejer otra V porque estamos repitiendo, como les mencioné, la primera fila. Y así continuamos tejiendo las tres cadenitas y la V sobre la V de la fila anterior. Así observamos mejor. Vamos a tener la precaución cuando realizamos la unión aquí con el borde, para que nos quede perfecta la unión. Y continúo hasta el final de la fila. Y así ya estamos completando la fila. Y luego de las tres cadenas vamos a tejer la última V, en esta parte de aquí. Una vareta, una cadena y otra vareta más. Y vamos a tejer las dos cadenitas y ahora nos corresponde enganchar en esta parte de aquí. Fíjense muy bien. Aquí enganchamos con un punto enano. Así la fila ya está lista. Y vamos a girar para continuar con la siguiente. Como les dije, estamos repitiendo las filas. Ahora nos corresponde esta fila de aquí, nos corresponde tejerla aquí. Fíjense muy bien que empiezan de la misma manera. Luego de enganchar aquí, empezamos con las dos cadenitas. Es de la misma manera. Una y dos. Luego tejemos la V. La puntada es la misma. Una vareta, una cadena y otra vareta más. Una y dos cadenitas y enganchamos aquí con un punto enano. Y nuevamente repetimos una y dos cadenitas y nos corresponde nuevamente la V.
porque como les mencioné, la puntada ya se va repitiendo. Fíjense cómo nos queda de hermosa la puntada. La precaución la tenemos en el momento de enganchar, para no confundirnos. Y así continúo hasta llegar al otro extremo. Ya lo estamos haciendo luego de tejer esta última V, las dos cadenitas y aquí la última V, porque la puntada continúa con la misma secuencia. Una vez que está listo, recuerden, aquí tejemos las dos cadenitas y enganchamos aquí, en esta parte con un punto enano. Una vez que está realizado el punto enano, vamos a tejer una, dos, las tres cadenitas y ahora nos corresponde enganchar en esta parte de aquí. Aquí enganchamos con el punto enano. Y así observamos mejor. Aquí acabamos de enganchar en esta parte de aquí y la puntada sigue igual. Ahora ya estamos listos para girar y continuar con la siguiente fila. Porque como les mencioné, la puntada sigue igual. Nos encontramos aquí y las dos cadenitas y enganchamos sobre la V para tejer la V de esta fila, la vareta, la cadena y la otra vareta más. Como les mencioné, las puntadas ya se van repitiendo. Ahora una, dos, las tres cadenitas y enganchamos aquí en la parte central de la siguiente V. Esta puntada nos queda preciosísima. Y así continúo hasta culminar con esta fila. Y ya en el final de la fila vamos a realizar las dos cadenitas. Y ahora nos corresponde enganchar en esta parte de aquí, con un punto enano. Así está listo. Y ahora vamos a girar para continuar con la siguiente. La siguiente fila. Recuerden que empezamos con las dos cadenitas y enganchamos aquí. Tejemos la V. Y así vamos repitiendo estas filas. Ahora nos corresponden las dos cadenitas, enganchar y con el punto enano nuevamente las otras dos cadenitas y nuevamente tejemos la V. Y así continúo. Estamos en el final y como podemos ver el patrón sigue el mismo, las dos cadenitas y enganchamos aquí con el punto enano. Así nos queda. Y ahora para la siguiente fila tejemos una, dos, las tres cadenitas. Dejamos las cadenitas con soltura. Y ahora nos corresponde enganchar aquí en este espacio con un punto enano. Y estamos listas ya para girar y continuar. Y como se fijan, la puntada es la misma. Solamente repetimos dos filas. Y siempre empezamos con las dos cadenitas, tejiendo una V sobre la V de la fila anterior, manteniendo esta secuencia. Recuerden que repetimos solamente estas dos filas y la puntada nos queda perfecta. La explicación se centra en donde enganchamos, justamente en los bordes. Aquí es donde tenemos que tener esa precaución. Y así vamos a seguir tejiendo. Les voy a indicar con estas señales dónde enganchamos. Enganchamos en esta parte de aquí, en las filas siguientes. Luego enganchamos en este arquito de aquí. Luego en este siguiente arquito, para que así no tengan ninguna dificultad. Luego aquí, como se fijan, ya se va repitiendo en donde vamos enganchando. Aquí nos corresponde en este arquito, luego en el siguiente arquito.
porque la secuencia es la misma. Así observamos en donde ya realizamos la unión y aquí donde realizaremos en las siguientes filas. Observen muy bien donde continúa la unión. Y así es, mis queridas amigas, que voy a seguir tejiendo más filas. Ya regreso. Este es el resultado luego de tejer 8 filas de V's. Es todo lo que hemos trabajado en una sola pieza. Ahora vamos a dividir a la mitad. Esta es la señal. Ustedes también coloquen una señal en la mitad. Fíjense, esta es la mitad. Y ahora vamos a ubicar sobre el vestido. Así nos queda sobre el vestido. Como pueden ver, estamos tejiendo al ancho de la cadera. Ahora vamos a realizar disminuciones para que se nos entalle mejor. Vamos a hacer esto en esta parte de aquí. Para ello vamos a señalar justamente en el costado. Vamos a contar, en mi caso, voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, en el número 6 una señal. Así que ustedes también verifiquen y lo mismo ubiquen en el otro extremo. Una vez que ubicamos las señales en los costados, continuamos. Quienes deseen que su chaleco sea recto, no tenga disminución, va a tejer sin realizarlas. Pero en mi caso, voy a hacer las disminuciones. Así que tenemos en cuenta la señal. Vamos a contar 1 y 2 de las V's, 2 figuras de las V's y vamos a realizar la disminución. Luego de tejer esta V me corresponden 1, 2, las 3 cadenitas. Es justamente aquí cuando tejemos las 3 cadenitas entre cada V. Y ahora aquí tenemos las 2 V's antes de la señal, así que vamos a realizarla a la disminución de la siguiente manera. Vamos a tejer la V, una cadenita igual la V. Pero ahora, en lugar de realizar 3 cadenas, realizamos solamente una y nos dirigimos a la V siguiente. El resto sigue igual, la V sigue igual. Para llegar donde está la señal, continuamos con las 3 cadenitas, la V, donde tenemos la señal, también va igual. 1, 2, 3 cadenitas, continuamos. Aquí vamos a tejer nuevamente la V. Y ahora, aquí también vamos a realizar una disminución. Vamos a tejer solamente una cadenita. Y tejemos la V. El resto sigue igual. Fíjense cómo hemos logrado aquí y aquí las disminuciones. La señal queda en el centro. Y el resto sigue igual. Seguimos tejiendo las 3 cadenitas. Y así continúo y lo mismo voy a realizar en el otro costado donde tenemos la otra señal. Mi explicación se va a centrar solamente en la disminución. El resto sigue igual. Ya estoy de vuelta, estoy con la siguiente fila y quiero que se fijen cómo vamos a trabajar aquí y aquí donde está la disminución. Continuamos tejiendo las 2 cadenitas, enganchando. Nuevamente las 2 cadenitas y ahora donde tenemos aquí esta cadenita, tomamos la lazada y en la parte central vamos a tejer la V, la cadenita. Está lista y continuamos con las 2 cadenitas siguientes porque la secuencia de la puntada así continúa. ¿Qué les parece cómo nos está quedando la disminución? Aquí nos corresponde tejer nuevamente la V sobre la V. Las 2 cadenitas. Nuevamente aquí las 2 cadenitas más, 2 cadenitas. Y fíjense aquí es donde vamos a enganchar en la parte central para tejer la V. Así hemos provocado ya la disminución y nos queda perfecto. Y así están listas las disminuciones aquí
y aquí. Fíjense cómo de 2 V's que teníamos se transformó en una. Las 2 V's se transformaron en una. Y así voy a seguir tejiendo más filas. Luego de realizar las disminuciones, tejí 1, 2, 3, 4 y 5 filas de V's. Cada señal representa los costados. Si es necesario, vamos a realizar más disminuciones. Como les mencioné, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 filas. Aquí está la una disminución y aquí está la otra. Vamos a realizar otra disminución si así lo consideramos conveniente. Vamos a subir la señal, o mejor, vamos a ubicar otra señal para realizar la disminución en esta parte de aquí. Así que en este momento continúo tejiendo hasta la siguiente señal. Y así que vamos a realizar una sola disminución. Luego de pasada la señal, vamos a tejer una cadenita y aquí enganchamos. Y así como realizamos la disminución anterior, también lo vamos a realizar con esta parte de aquí. Y lo mismo en el otro costado. Y luego vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Luego de realizar esta disminución, tejí unas filitas más y así podemos observar cómo queda nuestro tejido. Ahora ubicamos sobre nuestro vestido. Así observamos lo que estamos tejiendo. Fíjense cómo se va ciñendo, se va acoplando a la cintura. Ahora ya llegamos a la altura de la manga. Ahora ya vamos a tejer por separado el delantero de la espalda. Para ello vamos a ubicar las señales en esta parte de aquí. En mi caso, 1, 2, 3, 4. En la V número 5 coloco la señal. Y lo propio en esta parte de aquí, 1, 2, 3, 4, en la V número 5. De esta manera. Recuerden ubicar muy bien. Fíjense que llegue hasta el hombro, el último cuadrito, igualmente acá. Entonces, este es el momento. Recuerden que la blusa, el vestido de tela, en este momento es la guía para saber hasta dónde llegar. Y es así que en este momento que estoy tejiendo la puntada de las V's con las 3 cadenitas, ya voy a llegar a esta altura. Si ustedes desean tejerla un poquito más acá, también depende de su gusto. Recuerden que somos diseñadoras y creadoras de nuestro estilo porque vamos haciendo aquellos acondicionamientos para que nos quede muy bien la prenda a nuestro gusto. Una vez que tejí esta V, tomo la lazada y en este punto de aquí pasamos por debajo y tejemos una vareta. Esta vareta es la del borde. Y ahora voy a girar. Pero antes ya quité el vestido para seguir tejiendo. Giro de esta manera. Y continuamos tejiendo. Fíjense bien dónde está la señal. Dejemos esta cantidad que nos queda muy bien de espacio. Y ahora 1, 2, las 3 cadenitas que reemplazan a la vareta del borde. Ahora la vareta, la cadenita y la otra vareta para formar la V. Y la secuencia sigue la misma. En este caso me corresponden las 2 cadenitas, enganchar las 2 cadenitas más y ya vamos a enganchar. Continuamos con la secuencia de las 2 cadenitas. Recuerden que sigue igualito. Las 3 cadenitas porque vamos a enganchar ahora aquí. Recuerden que el resto sigue igual. La única diferencia es que aquí estamos formando este borde. Ahora giramos. Y continuamos con la siguiente fila. Las 2 cadenitas, la V y luego las 3 cadenitas. Y así ya llegamos al borde de la manga. Recuerden. Y continuamos con esta secuencia de puntadas que nos quedan muy bien. Tomamos la lazada y ahora sobre esta vareta enganchamos para tejer nuevamente la vareta del borde. Y así voy a seguir tejiendo de ida y de vuelta hasta llegar hasta aquí. En el diagrama revisamos. Lo que estamos tejiendo es esta parte de aquí y así que regreso.
Ya llegué a la última fila, estoy llegando hasta aquí. Y la última vez que vamos a enganchar es en este arquito de las 7 cadenitas. Fíjense muy bien, aquí está la una esquina, esta es la segunda, la tercera, la cuarta. Justamente aquí culminamos. Como estoy tejiendo de vuelta, voy a girar. Y ya que la puntada sigue la misma secuencia, me corresponde aquí enganchar con el punto enano una cadenita para darle seguridad y cortamos dejando una cantidad suficiente. Alamos y así esta parte ya está lista. Así observamos mejor cómo nos quedó. Y así como tejimos este delantero, también lo vamos a realizar con el siguiente. Para ello atamos el hilo justo en el mismo espacio en que lo hicimos aquí. Tengamos muy en cuenta. Pues aquí está la señal y aquí atamos. Recuerden, empezamos 1, 2, las 3 cadenitas que reemplazan a la vareta del borde y luego la V. Luego de la V, en este momento, revisamos, nos tocan las 3 cadenitas. Y así es, mis queridas amigas, que con esta puntada tan hermosa voy a seguir tejiendo la otra parte del delantero. Ahora que el frente está listo, pasamos a la espalda. Y empezamos atando el hilo en esta parte de aquí para tejer de ida y de vuelta. Teniendo en cuenta la señal, ubicamos el hilo. Y vamos a tejer este borde de aquí en esta parte. Y así que comenzamos tejiendo las 3 cadenitas. Las cadenitas las tejemos con soltura en esta parte, en el borde de la manga para que nos quede bien. No tejamos de manera apretada, tampoco demasiado flojo. Tenemos que mantener la soltura al tejer. Luego nos corresponden las 3 cadenitas. Y con esta secuencia vamos a llegar al otro extremo. Fíjense cómo nos queda el borde. Y también vamos a tejer a esta misma altura, a la misma distancia que dejamos en el borde anterior. Nos fijamos muy bien en la señal para tejer esta última V. Y ahora sí nos corresponde la vareta del borde en esta parte de aquí. Verificamos, está muy bien. Ahora giramos para continuar con la siguiente fila. El borde lo mantenemos a lo largo de todo el tejido, porque estamos tejiendo la espalda. Recuerden las 3 cadenitas que las tejemos con soltura y la secuencia sigue igual. La V y luego las 2 cadenitas. Enganchando aquí. Esta puntada está quedando preciosa. Y así voy a seguir tejiendo hasta llegar a la misma altura que el frente. Ahora que la espalda está lista, vamos a ensartar la aguja para coser en la parte superior. Pues este es el frente y esta es la espalda. Vamos a sobreponer así. Percatémonos de estar por el revés para realizar la costura. Siempre al inicio de la costura pasamos 2 veces para que así nos quede muy seguro el inicio, valga la redundancia. Y luego vamos a coser con puntadas lo más prolijo posible. Y ahora con punto deslizado, de una manera deslizada, llegamos aquí a la parte central y enganchamos también con esta parte central. Así nos queda la unión y continúo hasta el final. Los 2 hombros ya están unidos. Así observamos cómo fuimos uniendo cada V con su V respectiva y en la última V unimos todo el cuadrito, esta parte de aquí, y las 7 cadenitas las acabamos de unir aquí. Y ahora continuamos tejiendo estas puntadas de aquí, para lo cual nos ubicamos en la parte inferior. En esta parte de aquí atamos el hilo.
Y desde aquí vamos a tejer hasta la parte superior y vamos a colocar una señal. Justamente aquí, donde tenemos uno y el segundo cuadrito, colocamos la señal. En este momento el chaleco está dispuesto de esta manera. Desde aquí vamos a partir hasta la señal. Y ahora empezamos. Desde aquí, 1, 2 y 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomamos la lazada y en este espacio vamos a tejer la primera V. Una vareta, una cadena y otra vareta más. 1, 2, las 3 cadenitas, tomamos la lazada y en este espacio siguiente nos corresponde la siguiente V. Como les mencioné, vamos a repetir lo que ya tejimos anteriormente. Ahora nos corresponde aquí. Y luego en este espacio siguiente, tejemos cada V separada por 3 cadenitas. Y así con esta secuencia voy a seguir tejiendo. En este momento me corresponde aquí. Y voy a llegar hasta la señal. Pues ya llegué a la señal. Lo que vamos a hacer ahora es a tejer de esta manera que el cuello vaya tomando esta forma diagonal. Así que voy a tejer la última V, la vareta, la cadena y la otra vareta más. Antes de cerrar, vamos a tomar doble lazada y nos vamos a dirigir aquí, donde está la señal. Aquí enganchamos y pasamos una vez, pasamos 2, pasamos 3 y pasamos 4 veces, pasamos todo junto. Así va tomando esta forma. Y giramos. El resto de la puntada sigue la misma secuencia, solamente en esta parte de aquí vamos a tejer de esta manera. 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Tomamos la lazada y nos dirigimos aquí para tejer la V. Miren cómo nos queda el cuello de hermoso. Y como les mencioné, la puntada sigue la secuencia de vida. En este momento nos corresponden las 2 cadenitas y enganchar en la parte central con el punto enano y las V's. Y así voy a tejer esta fila de ida y luego de regreso porque el resto no tiene ningún cambio para continuar aquí. Ya tejí las filas, estoy nuevamente en las V's con las 3 cadenitas y ya estamos llegando donde tenemos las varetas del cuello y continuamos. Fíjense que aquí tengo las últimas 4 varetas y aquí está la V. Estoy en la anterior y aquí ya vamos a empezar a realizar la V y la dejamos sin cerrar. Tomamos la doble lazada y enganchamos aquí. Fíjense muy bien en la parte central. Enganchamos y pasamos una vez, 2, 3 y las 4 veces pasamos todo junto. Así el cuello toma esta forma que les indico. Y ahora giramos. Pues toma esta forma diagonal. Y ahora continuamos. Nuevamente vamos a tejer 1, 2, 3, las 4 cadenitas. Tomamos la lazada y nos dirigimos aquí para tejer la V. Y así, mis queridas amigas, estas filas se van repitiendo las veces que consideremos necesario. Vamos a tejer tantas filas como necesitemos hasta alcanzar nuestra medida, porque el resto de las puntadas van siguiendo la misma secuencia. Así que regreso tejiendo otras filas. En total tejí 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la medida que necesitamos. Pero si alguien desea tejerle más filas, puede hacerlo. Y al final en el cuello, fíjense cómo sigue tomando esta forma diagonal. Ahora, de la misma manera que tejí en este delantero, lo vamos a realizar en el otro. Está lista también la otra parte, ¿verdad? Que nos está quedando precioso nuestro chalequito. Y ahora culminé en esta parte de aquí y no arranqué el hilo porque desde aquí vamos a seguir tejiendo la parte final.
Y es así que desde aquí partimos, vamos a colocar de esta manera y vamos a tejer de ida y de vuelta todo el contorno de nuestro chaleco. En este momento el chaleco está dispuesto de esta manera. Aquí vamos a tejer. Y empezamos con las 3 cadenitas que reemplazan a la vareta del borde. Y luego en este espacio de aquí, en el espacio continuo, vamos a tejer una V. Ahora las 3 cadenitas, nos saltamos este espacio y en el siguiente, aquí enganchamos para tejer otra V. Continuamos con las 3 cadenitas, nos saltamos nuevamente este espacio y en el siguiente volvemos a enganchar para tejer una V más. La vareta, la cadena y la otra vareta más. Una, dos, las 3 cadenitas y como se fijan ya llegamos aquí al cuadrito y en esta parte nos corresponde tejer la V. Y el resto, mis queridas amigas, vamos a continuar tejiendo aquí, como lo hemos hecho a lo largo de todo este lindo chaleco. Y así continúo hasta el otro extremo. Y así ya llegué al siguiente extremo. Fíjense cómo las puntadas siguen la misma secuencia. Ahora, luego de las 3 cadenitas, nos saltamos este espacio y aquí en el siguiente vamos a tejer la V, así como lo hicimos al inicio de esta fila. Nuevamente las 3 cadenitas, nos saltamos este espacio y aquí en el siguiente nuevamente nos corresponde otra V. Una, dos, las 3 cadenitas y ahora nos saltamos este espacio y aquí nos corresponde tejer la última V, la vareta, la cadena y la otra vareta más. Y para culminar justamente aquí, en el borde, enganchamos para tejer la vareta del borde. Ahora que está listo, giramos para continuar con la siguiente fila. Recuerden, la puntada sigue la misma secuencia. En el borde siempre tejemos las 3 cadenitas, la V del borde y la secuencia de las puntadas sigue la misma. Una, 2 cadenitas porque en este momento enganchamos aquí. Nuevamente las 2 cadenitas más y la V. ¿Verdad que con estas 2 filas que repetimos se forma una puntada muy linda? Y especialmente cuando al chalequito lo hemos combinado con los cuadritos, con los grannies, como los llamemos. Y así es, mis queridas amigas, que voy a seguir tejiendo más filas. En total tejí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Ahora que está lista la parte inferior del chalequito, recuerden que hemos tejido todo esto. Vamos a tejer unas puntadas en el contorno, es decir, desde aquí vamos alrededor del cuello, giramos y llegamos a este extremo. Ubiqué sobre el vestido y así observamos mejor. En este momento me encuentro aquí y vamos a tejer en todo el contorno, vamos por el cuello y llegaremos hasta aquí. De esta manera está dispuesto el chalequito. Desde aquí vamos a partir. Y así que vamos a tejer puntos enanos, que es una puntada sencilla que nos queda preciosa. Empezamos con una cadenita y en este primer espacio vamos a tejer 1 y 2 puntos enanos. En el espacio siguiente, en este vamos a tejer 1, 2 y 3. En el siguiente 2, 1 y 2. En el siguiente 3, es decir, vamos a tejer de esta manera alternada. En unos espacios 3 y en el siguiente 2. Y ahora que ya llegamos donde están las V's, vamos a seguir tejiendo aquí un punto enano y en la parte central de la V un punto enano. 1, 2, 3 cadenitas y en la parte central de la V nuevamente otro punto enano. 1, 2 y 3 cadenitas y pasamos aquí a la parte central de la siguiente V. Enganchamos con un punto enano, 3 cadenitas y en el mismo espacio volvemos a enganchar. Se forma una especie de piquito.
1, 2 y 3 cadenitas y continuamos con esta secuencia. En la parte central de cada V, el piquito de 3 cadenitas y luego las 3 cadenas más. Y así continuamos. Continúe, estoy llegando a esta parte de aquí, es esta. Tiene esta forma diagonal. Estoy tejiendo sobre la última V otro piquito. Las 3 cadenitas y enganchamos con el punto enano. Ahora tenemos estas varetas dobles. Sobre ellas vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos enanos. Y aquí vamos a enganchar para tejer otro punto enano. Y nuevamente sobre la vareta doble 4 puntos enanos. Y así con esta puntada continuamos. Y así con los puntos enanos seguimos tejiendo alrededor del cuello y así vamos a completar esta fila. Así observamos, también tejimos punto enano en esta parte de aquí y continuamos. El resto sigue igual. Hasta llegar al otro extremo. Y así estamos culminando ya este precioso chaleco. Justamente aquí culminé. A los botones los vamos a ubicar de acuerdo a nuestra preferencia. En mi caso elegí estos de color transparente. Aquí ya los ubiqué. Ubiqué 3 botones. Todo depende del gusto de cada una, cuántos ubicar. Es un verdadero placer compartir estos lindos tutoriales con todos ustedes. Recuerden compartir este tutorial en sus redes sociales para que así más personas se unan a este lindo canal. Les envío un fuerte abrazo. No sin antes, por favor, apóyenme a través de suscribirse, a través de compartir y a través de los anuncios para de esa manera yo poderles seguir compartiendo muchos más de estos tutoriales. Nos vemos la próxima semana.